Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video quería explicarles algunas características importantes de las funciones matemáticas que son las que estamos estudiando. Nosotros ya habíamos analizado algunas de esas propiedades, ¿sí? Y en esta oportunidad específicamente vamos a trabajar sobre la continuidad. Para eso va a ser necesario recordar estos ejemplos que lo habíamos visto en el resumen anterior. ¿Está bien? Esta primera gráfica está referido a el problema de la tienda de fotos, ¿sí? Y este otro estaba referido al área de un círculo. ¿Está bien? Bien, fíjense en que en este primer ejemplo, el de las tiendas de fotos, el eje horizontal tenemos, está representando el número de fotos, que es la variable independiente, ¿sí? Y el eje vertical representa en ese caso el precio. Entonces, por ejemplo, si queremos interpretar qué significa ese punto rojo que tenemos allí, ¿está bien? Ese punto indica que por 5 fotos se pagan un poco más de 2 euros, ¿sí? Por 10 fotos, un poco más de 3 euros. Por 15 fotos, 4 euros. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Seguramente esto se corresponde con alguna promoción que pueda llegar a tener esa tienda de fotos. Lo que es importante advertir aquí que la gráfica, en este caso, consta solamente de puntos. ¿Tendría sentido unir con algún tipo de curva a estos puntos? O sea, me refiero a esto. ¿Tendría sentido hacer esto? ¿Unir de alguna manera esos puntos? Bueno, no tendría sentido. ¿Y por qué decimos eso? No tendría sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo uno los puntos que están reflejados en X, en 5 y en 10, ¿está bien? Entonces, allí podría decir que un valor entre 5 y 6 le corresponde tal precio. Pero nosotros cuando compramos o imprimimos la foto, imprimimos cantidades enteras, ¿está bien? No tendría sentido hablar de imprimir 5.66 fotos. No, ¿sí? O imprimimos 5 fotos o imprimimos 6 fotos. Por eso no tiene sentido hacer la unión de estos puntos. En este caso decimos que la gráfica que corresponde a esta situación y específicamente la función no es continua. Mientras que en este otro caso, cuando el problema se refería al área de un círculo, en el eje horizontal tenemos el radio, ¿sí? Del círculo, y en el eje vertical el área del mismo. Entonces, por ejemplo, si el radio del círculo es de 3, supongamos que la unidad sean centímetros, entonces el área del círculo es un poco más de 20, menos de 30 centímetros al cuadrado, seguro, ¿sí? Fíjense en que en este caso sí tiene sentido la unión de los puntos que están remarcados. ¿Por qué? Porque puede haber un círculo que tenga un radio que sea de 2.5 o de 2.44 o de 2.99. ¿Está bien? Si yo me acerco al 3, puede haber un círculo que tenga como longitud de su radio 2.99 centímetros. Y en ese caso, calcular el área de ese círculo se va a poder realizar usando la fórmula del área del círculo. ¿Se ve? Entonces son dos situaciones diferentes y en este caso lo que podemos decir de esta gráfica de función
es que corresponde a una función continua. ¿Está bien? Entonces, de los dos ejemplos, del primero puedo decir que no es una función continua y del segundo que es una función continua. ¿Está bien? Y vamos a formalizar a qué llamamos función continua o discontinua. Bien, vamos a decir que una función f de x es si su gráfica puede dibujarse en un solo trazo, o sea, en un trazo continuo. Por lo tanto, sin levantar el lápiz en el trazado de esa curva. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que en este caso, para hacer el trazado de esta gráfica, yo tengo que marcar el punto, levantar el lápiz, marcar el otro punto y así hasta que quedan registrados todos los valores y sus respectivos correspondientes. Este otro, para hacer el trazado de esta curva, simplemente deslizamos o trazamos con el lápiz y vamos uniendo cada uno de esos puntos. Por eso esta función, la segunda, la que correspondía al segundo ejemplo, es continua y la otra no es continua y en ese caso decimos es discontinua. Bien, aquí había agregado un ejemplo, ¿sí? Bueno, acerca de cómo funcionaban los teléfonos públicos, que tal vez y seguramente ustedes no llegaron a conocerlo. Bueno, el modo de funcionamiento de un teléfono público era por medio de monedas, ¿sí? Se necesitaban 4 monedas para hablar durante los 3 primeros minutos. Entonces uno ingresaba 4 monedas, eran monedas especiales para teléfonos públicos, y durante los 3 minutos nos alcanzaba con esas 4 monedas. Pero a partir del tercer minuto era necesario ingresar por cada minuto, por cada 3 minutos, una nueva moneda. Entonces fíjense en que aquí en la gráfica, en el eje horizontal tenemos la duración de llamada y en el eje vertical el costo. ¿Está bien? Entonces fíjense en que en los 3 primeros minutos, aquí tenemos marcado una línea roja en 4. ¿Y eso por qué? Porque es el costo por esos 3 minutos. 4 monedas. Y se mantiene constante. Yo puedo usar esas 4 monedas durante los primeros 3 minutos. No varía el costo en ese caso. Pero a partir del tercer minuto y por los siguientes 3 minutos, ¿sí? Debo agregar una moneda más. Por eso aquí aparece esa línea roja en 5. El costo por los 3 minutos siguientes se mantiene también constante y así sucesivamente. Bueno, en este caso, este ejemplo, fíjense en que si tuviéramos que hacer el trazado de esta gráfica, realizaríamos el trazado. A ver. En esa tendremos que hacer el trazo en esa primera línea, luego haríamos el trazo aquí, levanto, hago el trazo aquí, levanto y hago el trazo allí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? He tenido que levantar el lápiz para poder realizar el trazado, porque claramente no es un trazado continuo, ¿sí? No es una función continua. Bien. Cuando hablamos de discontinuidad, pueden presentarse distintos tipos de discontinuidad. Por ejemplo, en esta gráfica, ¿sí? En esta primera curva, tenemos que entre esta parte de la curva, a ver, voy a marcar con el lápiz, en esta curva, fíjense que se presenta un salto y continúa arriba. ¿Está bien? Bueno,
Ese salto indica que hay una discontinuidad en la gráfica. ¿Está bien? Entonces, decimos que hay un salto finito. Ahora, para este otro caso, fíjense en que la curva aparentemente es continua, pero presenta un hueco. ¿Se ve? Allí presenta un hueco, es decir, que no está definida en ese punto. Y para veamos, para este otro caso, la gráfica consta solamente de puntos. ¿Está bien? Bueno, ese otro tipo de discontinuidad.